Pendiente es el día de hoy vamos a ver lo que son los derechos de autor, que son importantes porque como todo trabajo que es de manera inédita, pues tiene ciertos derechos y está protegido de alguna manera. Entonces es importante saber que sí, que no protege los derechos de autor. Y vamos a ver un poquito de lo que es el licenciamiento. Entonces, para empezar, ¿qué es el derecho de autor? El derecho de autor es una forma de protección proporcionada por las leyes de México para los autores de obras originales, tanto literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales. Una obra que se considera original cuando no hay registro de una obra del mismo tipo. Por ejemplo, una canción que antes no existía ni en la letra ni en el ritmo, pues es una obra original. Una fotografía, una imagen. Por ejemplo, si yo tomo una imagen y la modifico, la altero con Photoshop, ya no es una obra original. Eso se le llama obra derivada. Entonces a nosotros solo nos va a proteger obras originales. Entonces, ¿a qué tengo yo derecho como creador de la obra? A mostrarla públicamente, es decir, yo como dueño o creador o co-creador de la obra, yo puedo decir quién, cómo, dónde y cuándo la va a mostrar. Y si voy a cobrar por mostrarla. Si la voy a cobrar por distribuirla al público en general, por ejemplo. En el caso de las grabaciones de sonido, interpretar la obra públicamente a través de medios audiodigitales, reproducir la obra en copias o fonogramas, preparar obras derivadas basadas en la obra original, es decir, que se pueda modificar el original y generar otro tipo de obras, y presentar las obras de manera pública, ya sea musicales, audiovisuales, películas, etcétera. Ahora, a nosotros, ¿qué nos atañe en el derecho de autor en cuanto a obra original? El desarrollo de software. La mayoría, si no es que todos los proyectos multimedia, salvo que sean copias exactas de otros, se consideran obras originales. Entonces, como tal, pues yo tengo ciertos derechos sobre mi obra. Hay cierto software, o bueno, hay otro software que no necesariamente tiene derecho de autor. Por ejemplo, las aplicaciones hechas a medida sí tienen derecho de autor. ¿Cuándo nace el derecho de autor? Ok. El derecho de autor propiamente nace o una obra queda protegida bajo el derecho de autor en el momento en que es creada y es fijada en una expresión tangible. Es decir, que la obra pueda ser comunicada o compartida por algún medio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el proyecto multimedia, el tener mockups, el tener diagramas, el tener a lo mejor los libretos, los guiones, propiamente no está protegida todavía la obra, porque la obra todavía no está terminada. Cuando la obra es terminada, entonces, y puede ser compartida, es decir, con los instaladores, compartiendo los archivos fuentes, etcétera, en ese momento ya queda protegida. Mientras no esté terminada, no está protegida, ¿eh? Por eso, por ejemplo, una idea, un boceto o algo así, no puede quedar protegido porque la obra todavía no está lista para ser transmitida. Entonces, la obra como tal queda protegida desde el momento en que es terminada y puede ser comunicada. Mientras no. ¿Quién es el que se encarga de proteger, en este caso en México, el derecho de autor? Se encarga el INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Es el organismo que se encarga de velar por el derecho de autor. Entonces,
Si yo tengo una obra original y quiero registrarla para hacer patente el derecho de autor, entonces tengo que ir a registrar mi obra ante el INPI. Para poder yo registrar mi obra, tengo que establecerle ciertos aspectos. Un aspecto de la obra es la fecha de la publicación. ¿Qué es la publicación? Es la fecha o el momento en el que la obra por primera vez se distribuye al público. Esa es su fecha de publicación, que no es necesariamente la misma fecha de creación. A veces es la obra, las fechas son diferentes. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor la obra quedó terminada, pero todavía se hicieron pruebas, se hicieron algunos manejos por ahí, se publicó a lo mejor 3 meses después. Entonces, en el caso de los proyectos de software, nosotros consideraríamos la fecha de publicación como la fecha de lanzamiento. A partir del día en que el software puede estar ya a disposición del público en general. En el caso de sus proyectos, ¿cuándo sería su fecha de publicación? Sería dentro de 14 días, que es el directo. Entonces, cuando yo registro mi obra ante el INPI, pues tengo que definir cuándo fue su fecha de publicación. ¿Por qué? Porque dentro del INPI, la ley del copyright dispone que la duración, los derechos de autor tienen una duración o una vigencia. Cuando una obra tiene derecho de autor, yo para poder utilizar algún elemento de la obra, los personajes, los nombres, las formas, los colores, etcétera, etcétera, tengo que pedirle permiso al autor. Entonces, normalmente para que me den ese permiso, pues les tengo que pagar, pues es su obra. Pero todas las obras tienen una vigencia, es decir, un tiempo en el cual yo tengo que contactar al autor. Cuando vencen esos derechos, la obra se considera como libre y ya puedo utilizarla sin necesidad de pagar. ¿De cuánto tiempo es la vigencia? Hasta antes de 1978. Bueno, normalmente la ley del copyright dispone que la duración o la vigencia del derecho de autor es el término de la vida del autor, o sea, cuando el autor fallece, más 50 años. En el caso de que la obra sea realizada por una empresa, por una entidad moral, o sea, por una empresa, es en el momento en que la empresa se extingue o cesa sus operaciones o deja de existir como tal. Eso es común, por ejemplo, cuando a las empresas las compra, por ejemplo, un estudio de desarrollo lo compra otro y le cambia el nombre. Entonces, en el momento de la compra y que deja de existir como empresa con ese nombre, se empieza a contar los 50 años. Entonces, bueno, son 50 años, pero existen los que son la extensión de derechos o la renovación de derechos, en los cuales hasta antes de 1978 eran 50 años más 28. Pero a partir del 78 ya nada más se puede extender el copyright solo 20 años. Es decir, que una obra puede quedar protegida por derecho de autor hasta 70 años. O en caso de que los herederos, porque muchas veces los que renuevan los derechos son los herederos, no los hayan renovado, pues ya se pierden. Por ejemplo, obras que ya les haya caducado el derecho de autor. Pues mucho. Hay muchas. Por ejemplo, obras literarias, todas las que son de Lewis Carroll, que es por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, La Bella y la Bestia, Robin Hood, todas esas, Mark Twain. O sea, todas esas obras que ya son muy viejas, ya son de libre acceso, entonces ya no se necesita pagar el derecho. Por eso podemos ver que hay muchas producciones de películas que casi siempre hay como 500 películas de Robin Hood, por ejemplo. Versiones del el país, Alice en el País de las Maravillas, en el País de las Maravillas, igual cientos de versiones hay. ¿Por qué? Porque ya no se pagan derechos. Ya los derechos ya caducaron. Entonces nosotros tenemos que tener en conciencia eso, que los derechos se existen, pero tienen cierta caducidad, vence después de cierto tiempo. Ahora, si yo tengo que pedir permiso del autor para poder utilizar su obra, entonces ¿yo qué puedo hacer? Bueno, en ese caso,
lo correcto sería ir a pedir permiso, pero también tenemos dentro de la ley de derecho de autor lo que se le denomina doctrina de uso justo o fair use, en el cual yo puedo utilizar el- una parte de la obra de otra persona sin su permiso, siempre y cuando vaya a ser para un comentario, una crítica, un reportaje, una tarea escolar. Y le tengo que dar el crédito, es decir, de dónde, quién es el autor, la empresa que lo creó o de dónde estoy sacando el material. No hay un número de palabras que yo pueda utilizar y tampoco hay una cantidad de minutos o segundos que yo tenga que utilizar en obra digital. No hay. Nada más hay que ponerle el respectivo crédito. En el caso, por ejemplo, de las presentaciones en las que trabajamos nosotros, ¿estamos trabajando con Fair Use? En parte sí, pero también estamos trabajando con una entidad que se le llama uso privado. Porque, por ejemplo, todas las diapositivas y todo lo que trabajamos con imágenes que nosotros no hicimos, propiamente no lo estoy haciendo de manera pública, sino lo estoy trabajando en un entorno privado. Entonces, el fair use es de donde nos podemos agarrar para poder trabajar todo lo que es la parte del proyecto. Por ejemplo, en el caso de sus proyectos, si tienen una música, la música, a menos que ustedes la hayan creado y grabado ustedes mismos, es propiedad de alguien. Entonces tenemos que hacer el fair use de esa obra, de esa música. Entonces, dentro de sus proyectos, tienen que poner una sección que se va a llamar créditos y ahí es donde se van a colocar los créditos de todo lo que están usando, de las imágenes, de los videos, de la música, del audio, de todo lo que ustedes no hayan creado. O sea, cualquier elemento que ustedes hayan tomado de algún lado, tienen que rescatar de dónde fue o quién es el autor y colocarlo en esa sección de créditos. ¿Para qué? Para darle el crédito y tener en este caso el fair use, el uso justo. Si yo no le coloco la fuente de dónde estoy sacando los elementos, se le considera como plagio. Y sí es susceptible a ¿cómo se llama? Demanda. Entonces, la mención de la reserva de derecho de autor es un aviso explícito que se coloca en la obra por lo cual se reclama y se recomienda que se coloque una mención de reserva o copyright notice en todas las copias de la obra publicada. Entonces, es como se trabaja. Ahora, ¿cómo puedo obtener el permiso o la autorización? Si conozco quién es el dueño del derecho de autor, entonces pues es contactarlo y pedir el permiso. Obviamente él está en su derecho de cobrarme, o sea, pues a lo mejor yo quiero utilizar la canción de un compositor, pero esa canción es una canción que él compuso hace 20 años. Y él me dice, bueno, mira, con que tú pongas mi crédito ya con eso y te doy y él te firma una autorización, ya no pasa nada. Pero él también se ha dicho, bueno, pero te va a costar 10,000 pesos para que yo te dé el derecho. Pues ni modo, o sea, si yo la quiero usar y no tengo de otra, tendría que pagar para que me firmara en este caso un acta de cesión de derecho, que lo que va a hacer es otorgarme el permiso para que yo pueda utilizar eso. ¿Por qué? Porque me podría salir hasta una demanda más cara que los 10,000 pesos. Ahora, ¿para qué sirve el registro? Porque en caso de que no esté seguro de quién es el dueño del autor, el dueño del derecho de alguna obra, en el INPE tiene que estar registrada esa obra. Entonces, en el INPI puedo hacer una investigación en el registro de marcas para conocer quién es el dueño y poder contactar. Incluso en el INPI puedo hacer una búsqueda y me va a decir los datos de quién es la persona o la empresa que tiene el derecho de autor. Entonces, ¿cómo voy a identificar las obras en los derechos de autor? Bueno, podría ser, por ejemplo, la letra C con un círculo, que es el símbolo de copyright, seguido del nombre del dueño, o la pura palabra copyright, o la abreviatura COPR, COPR, o la letra P encerrada en un círculo, también es posible, o en este caso, nada más poniendo el año en el que se creó la obra y el autor. Entonces, pues depende cómo ponga el crédito, depende de la obra cómo la vaya a poner. Pero todas las obras que yo utilice, que yo no realicé, tienen que tener su respectivo crédito de su copyright. Ahora, dentro del copyright tenemos lo que son los derechos de autor y lo que es las licencias de uso para el derecho de autor. Una licencia es un permiso. Una licencia es un permiso que te está otorgando
para que el creador de la obra te diga qué puedes y qué no puedes hacer con la obra. En este caso nos vamos a topar con los copyleft, que es la contraposición del copyright, y se le considera derechos revocados. El copyleft es la misma filosofía que utilizan las licencias GPL o las licencias de uso de free, o sea, las licencias libres, la cual está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Entonces nos podemos topar con que a lo mejor yo hago mi obra y la registro en lugar de copyright como copyleft, es decir, la obra que yo hice la abro para que cualquiera pueda modificarla, distribuirla y hacer uso de ella. ¿Cómo se contrapone estos con los de los derechos de autor? Porque vamos a tener dos tipos de una licencia que es la licencia de Creative Commons. La licencia de Creative Commons es la que se utiliza en el software. Permite al autor elegir cómo va a dar licencia de su obra, y las licencias de Creative Commons no atentan contra el copyright, porque una cosa es que me proteja en la forma como yo comparto lo que yo hice, y el copyright y el Creative Commons lo que va a hacer es explicar explícitamente qué yo estoy cediendo para los demás que van a utilizar el producto. Da a conocer el uso de las limitaciones. Entonces tenemos 4 licencias de Creative Commons que se trabajan en el software. El reconocimiento o attribution, que es que en cualquier explotación de la obra utilizada por la licencia siempre hay que poner quién es el autor original, es decir, que se reconozca mi crédito. Tenemos las licencias que son de tipo no comercial, en la cual yo explícitamente digo que mi obra no pueden cobrar por usarla o por instalarla. Es decir, que no puede obtenerse un beneficio económico con la obra o con el producto. Tenemos las licencias de sin obras derivadas, en la cual yo digo o especifico que la obra que yo estoy poniendo a disposición no puede generar obras derivadas. Una obra derivada, decíamos, que era un producto que viene a ser como el similar o que puede servir de base para otro producto. Por ejemplo, las tipas, estamos de acuerdo que Linux y sobre todo en las versiones de Ubuntu, el creador como tal, no definió la licencia sin obras derivadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que como es de licencia de código libre y abierto, nos topamos de que hay 500,000 versiones de Ubuntu. Ubuntu, Xubuntu, Minibuntu, Microbuntu, Ubuntu Free, Ubuntu Lite, Ubuntu X, Y y Z, Ubuntu para Dummies, Ubuntu Grey, Ubuntu de muchas cosas, ¿no? Entonces, esas son obras derivadas porque el creador original creó el kernel de Ubuntu y lo definió como obra, que se puede hacer obras derivadas, es decir, que puedo tomar su código fuente, modificarlo y ajustar al Ubuntu como yo quiera. Entonces, si yo defino la licencia sin obras derivadas, no lo podría hacer. Si yo no la defino, el creador podría hacerlo. Es, por ejemplo, yo hago mi enciclopedia interactiva del arrecife del Caribe mexicano. Y dentro de una de las secciones, yo hablé acerca de los peces que hay en el arrecife. Entonces, si yo defino que pueda tener obras derivadas, a lo mejor viene una persona y toma esa sección de lo de los peces, la mejora, le agrega más cosas y ahora es una enciclopedia interactiva de peces nada más. Ya no es del arrecife, sino de peces, pero surgió a partir de un producto que yo hice. Esa es la obra derivada. Entonces yo puedo definir si quiero o no quiero obras derivadas. Eso pues ya depende de cada equipo cómo lo va a definir. Tenemos también la otra licencia que se le llama compartir igual o share alike, en la cual significa que si de mi producto llega a haber alguna obra derivada, las obras derivadas van a compartir la misma licencia que la obra original. Entonces el share alike con el sin obras derivadas no se pueden juntar porque es una contradicción, pero sí se puede juntar con el attribution y con el no comercial. Entonces si yo defino mi producto como no comercial y attribution, y con share alike significa que si alguien crea una obra derivada de mi producto, no puede cobrar y tiene que reconocer mi crédito en su obra. Entonces, las licencias de Creative Commons son como permisos, son las formas en las cuales nosotros definimos la forma de uso. Entonces, en el caso de las licencias de Creative Commons, las licencias ofrecen derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Estas son las 6 licencias
comunes de Creative Commons. Tenemos la licencia que dice reconocimiento no comercial y share alike, que es la más completa. Tenemos el de reconocimiento y con no comercial, esto significa que puede haber obras derivadas y esas obras derivadas pueden licenciarse como quiera el nuevo creador. Tenemos la de solo reconocimiento, que es del lado derecho. Tenemos la de reconocimiento no comercial y sin obras derivadas, es decir, que no se puede modificar la obra original, no se puede cobrar por el producto y me tienen que reconocer el crédito. La de reconocimiento con share alike, que puede tener obras derivadas, pero siempre reconociendo el crédito de creador original. Y la de sin obras derivadas y reconocimiento, donde nada más pues, se reconoce mi autoría y no se pueden sacar obras derivadas. ¿Esto en qué se traduce en la realidad del copyright? Estos son los niveles en el cual en el nivel más alto es más abierta la licencia y en la parte inferior es más cerrada con miras a quedarse como un copyright más rígido. Entonces, en el primer nivel tenemos que generalmente son productos que se pueden compartir, que son reimaginaciones, remix o reestructuras de obras de otras obras y que son comerciales, que normalmente se cobran. En ese caso tenemos tres licencias, que es el Creative Commons 0, que es el que no tiene licencia, es decir, no le pongo nada. El de solo reconocimiento de autoría y el de autoría con share alike. Después tenemos un poco más restrictivo en el cual solamente podremos tener compartir y remix, que nada más es reconocimiento y no comercial. Reconocimiento no comercial y share alike. Y tenemos las licencias más restrictivas, que solamente es de compartir, es decir, no se puede reestructurar ni rehacer la obra original, en la cual lleva en ambas el sin distribución, sin obra derivada, y uno que sí se puede cobrar y otro que no se puede cobrar. ¿Qué sigue de restricción? Pues ya nada más el copyright. El copyright es el único que ya sería más rígido. ¿De qué me sirve yo definir mis licencias de Creative Commons? En la manera en que yo puedo, mi producto, ver a futuro cómo se va a manejar. Si a lo mejor el producto que yo estoy haciendo, yo le veo un buen futuro, veo que va a ser exitoso, veo que va a ser bueno, y es un producto que a lo mejor yo ya no le voy a dedicar tiempo, lo puedo dejar como solamente con reconocimiento. ¿Para qué? Para que alguien pueda retomar lo que yo ya hice, lo pueda mejorar y a lo mejor salga un producto mejor del que yo creé en un principio, nada más que me reconozcan mi crédito de que yo lo hice. Entonces, esa podría ser. Ahí ya depende de cada equipo cómo lo va a definir. Y tenemos lo que era la Safe Creative. El Safe Creative es el primer registro mundial de propiedad intelectual global, libre, abierto, independiente y gratuito creado en el entorno web. En el caso del Self Creative es similar al INPI, nada más que el Self Creative es una institución en Internet en el cual me puede generar un título de derechos de autor, un certificado de propiedad intelectual, en el cual yo registro mi obra o mi producto y es una prueba válida de mi autoría en cualquier producto. Entonces el Self Creative es un organismo. Entonces, Creative Commons es un sistema de licencias donde el autor se reserva algunos de los derechos y el Safe Creative es la infraestructura que nos da la difusión del derecho de autor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La actividad de la semana que van a hacer son dos. Uno, que tienen que agregarle a sus productos la sección de créditos y de todos los elementos que tengan que no crearon ustedes, hay que ponerle el crédito, la autoría de quién es o quién lo hizo. Y la segunda es que cada equipo va a definir de las 6 licencias de Creative Commons, o sea, de estas, va a definir cuáles licencias va a aplicar a su producto y por qué, justificación de por qué se está eligiendo esas licencias. Y pues obviamente poner el símbolo en en el menú principal o en la introducción o donde lo quieran poner, pero tiene que tener visible su licencia de Creative Commons. ¿Dudas o preguntas de lo que van a hacer? No, profe. Todo claro. Ok, entonces quedamos todo claro.
Pues les quedan, lo de las licencias va en la documentación, sí. Tendrían que agregarlo en un apartado especial que sería licencia. O sea, no es forma parte de los guiones, pero sí forma parte de las, ¿cómo se llama? De la documentación. Se supone que ya para estas fechas ya debían haber subido la versión 2 de los guiones, no la he revisado. La próxima semana subo la versión 3 para que den de alta la versión 3 y ya final. Les quedan 14 días para la presentación del directo, pero los proyectos tendríamos que revisarlos por lo menos 1 o 2 días antes para ver que estén bien. Y cómo los van a presentar para evitar que hagan un oso. Entonces, técnicamente les quedan 12 días. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario acerca de sus proyectos. Porque pues ya es lo último. Profe, ¿Qué pasó? pero es de una calificación. Ahorita ¿Qué pasó? no me he metido en modo en Moodle, pero Ujú. anteriormente había checado que no se calificaba el guión gráfico en un, no sé si todavía sigue sin calificar. No lo he checado. Según yo terminé de calificar a todos. La única razón podría ser que no lo subieron. Yo lo subí, pero seguía así. Déjame Calificación. ver. ¿Qué equipos son? O nada más eres tú el que no tiene calificación, porque eso puede ser otra. Repetidos. Martínez Méndez. Martínez Méndez. ¿Sí está calificado? No. No, el guión gráfico todavía no. Mm, apenas lo voy a calificar hasta mañana lo voy a calificar. Es que tenía esa duda, Ah, sí, les falta esa calificación. decía cosa mía o de. No, sí están. No, no lo he calificado. Gracias. Ok, ¿qué más? Igual nosotros iba a comentar lo mismo, profe, la tarea de diseño gráfico, porque ya le... Ah, sí, es que esa no la he calificado. Más bien ya la califiqué, pero no he subido la calificación. Ya la subo en esta semana. Pero sí, ya están calificados. Ok. También, ¿Qué pasó? no sé si se, una duda, no sé si se acuerda que en una clase nos dijo que íbamos a tener como una videoconferencia con los. ¿Con qué? No es que no se te oye. O escríbelo en el chat. Si es más. Para que no sea tanto problema, porque se corta. Ah, pero eso no me lo ha confirmado todavía, vinculación.
Se suponía que esta semana me iba a decir, pero no me ha dicho nada. Le voy a mandar correo para recordarle y que me diga cuándo. Porque igual los de estadías igual tienen pendiente la conferencia de las estancias. Eso yo lo checo para ver cuándo. Con vinculación. ¿Qué más pendientes o dudas? Ninguna duda. Entonces, pues nos vemos entonces la próxima semana ya en preparación para su exposición. La próxima semana ya es 22. Pues la próxima semana, si tienen alguna duda de lo que van a presentar, si es suficiente, quieren hacer un preview de lo que van a presentar para ver si está bien completo, pues lo pueden hacer. No hay, eso va a ser libre. ¿Ok? Vale, pues nos vemos entonces. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Profe, hasta luego.